Ok, en una clase anterior hablamos de que el resultado de una multiplicación le dicen múltiplo, le usan esa palabra, múltiplo. Bien, pues entonces estos números de aquí le dicen factores. Esa palabra, bueno, todavía no he investigado dónde viene, pero el caso es que los números que se multiplican le dicen factores y el resultado le dicen múltiplo. Eso habíamos hablado. Entonces, yo quiero encontrar, a veces le dicen ustedes, descompongan esta cantidad en sus factores primos. Sus factores quiere decir esto, si te dan, por ejemplo, bueno, mira, quiero que tú descompongas esta cantidad en sus factores primos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Simplemente vamos a hacer lo que les había informado anteriormente. Podemos hacer una división. Una división. ¿A cuánto tú crees que toca? 185. Generalmente siempre lo dividimos, buscamos el 2, ¿verdad? Y decimos 135 entre 2. Podemos hacerlo de la forma tradicional, también podemos usar una calculadora. No hay problema, 135 entre 2. Y ustedes lo realizan así de sencillo. Y van poniendo aquí el número. Por ejemplo, siempre decimos que empezamos por el 2 a dividir porque no podemos dividir por el 1 porque el 1 es uno solo. Por si yo digo, por ejemplo, 85 entre 1, me va a dar la misma cantidad. Pero siempre, por eso utilizamos el 2. El primer número primo es el 2 porque podemos dividirlo, ¿verdad? Entonces podemos utilizar y decir 135 entre 2 y probablemente no nos vaya a dar una cantidad exacta. Si usted dice 135 entre 2, ¿qué te va a dar? ¿Qué te puede dar 135 entre 2? Bueno, no te va a dar, realmente no te va a dar una cantidad exacta. Te van a sobrar números, te va a dar un resultado punto, con puntos suspensivos. Si tú le das a tu calculadora, entonces si yo uso mi calculadora y digo, por ejemplo, el resultado de 135 entre 2 me va a dar el resultado me va a dar 67.5. Entonces, si sobra, no es el número que andamos buscando, no es un factor primo o un número primo porque no puede sobrar, no puede tener punto. Entonces, vamos a hacerlo entre 3 ahora. Entonces decimos 135 entre 3 nos va a dar, vamos a ver, podemos hacerlo igualmente, nos va a dar a 45 y esa cantidad no tiene puntos, punto algo, ¿verdad? Da un número completo. Entonces el 3, porque lo dividimos por 3. 135 entre 3 te da 45. Bien, lo ponemos aquí debajo y continuamos luego diciendo, bueno, el 45 se puede entre 2 si te da un número con un punto, o sea, con un número después del punto, te sobra algo, porque eso siempre es lo que sobran las cantidades. Si te sobra algo, no es ese el que conviene. Entonces, continuamos con eso. ¿Qué decimos luego entonces? Decimos, ¿cuál vamos a utilizar ahora? ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar el 45. Decimos 45 entre 2. Se puede hacer entre 2. Siempre empezamos a dividir entre 2. Y decimos 45 entre 2
nos va a dar, ese 45 nos va a dar resultado 22.2. Entonces observen que sobran ahí, sobran 2. Eso quiere decir que sobra 22.2. Entonces, el 2 no es el número, el factor que va a dividir perfectamente el 45. Vamos con el 3 ahora y decimos lo mismo. Decimos entonces, yo lo estoy haciendo aquí con una calculadora. Decimos entonces 45 entre, claro, después del 2 va el 3, vamos con el 3. 45 entre 3 es igual a 15. Exactamente, me da 15. Es un número B que no hay punto tanto, no hay punto 6, punto 0. Entonces, el 15, 45 entre 3 da a 15. El 15 es el número que andábamos buscando. Bien, muy bien. Entonces, continuamos. Ahora vamos a dividir el 15 por el 2. Y si no da un número entero sin sobra, pues vamos a ver. Comenzamos por el 2 siempre. 15 entre 2, ¿cuánto nos va a dar 15 entre 2? ¿Me están siguiendo? Sí, yo espero que sí. 15 entre 2 es igual a 7.5. Ese es el número que debemos poner. Ese es el que debe ir ahí, el 2. Es entre 2 que estamos. Entonces, observan que no, porque sobraron 5. Sobraron 5. Sobraron este 5, ¿bien? Miren que da 7.5. Entonces vamos con el 3 otra vez, porque ya tratamos con el 2 y no dio una cantidad exacta sin sobrar nada. Entonces decimos 15 entre 3, que es igual a 5. Eso es. Ay, perdón, el 5 va aquí. 15 entre 3. El 3 es por el cual lo vamos a dividir. Y seguimos entonces trabajando con eso y decimos ahora lo que quedó. 5 entre ¿cuánto se puede dividir 5? Bueno, no hay por dónde ya coger. Entonces vamos a dividirlo por el 2 no se puede, por el 3 tampoco, por el 4 tampoco, pero sí se puede dividir por el mismo. 5 entre 5 da a 1. Bien, ya ahí terminamos de descomponer este número, el 135. Si pueden observar, vamos con otro ejemplo para que chequen cómo descomponer en lo mínimo, ¿verdad? En el mínimo número que multiplica a ese número. Con este ejemplo, aquí tenemos 180. Nos piden por favor que lo descompongan para encontrar sus factores primos, o sea, los más pequeños, los más básicos de los números que lo pueden multiplicar. Entonces, descomposición en factores primos. Este es el tema, descomposición en factores primos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una división. ¿Qué decimos? Lo primero es por 2, ¿verdad? Porque no se puede por 1. Y después, o si no da un número entero completo, seguimos por 3 y pues vamos a ver. 180 entre 2. Podemos dividirlo, es fácil de hacer, o para más rápido podemos buscar una tabla de multiplicar. Muy bien, da 90. Entre 2 da 90, exactamente da 90, así que no sobra, ¿verdad? Entonces, 180 entre 2, 90, lo ponemos de este lado. Y seguimos luego, decimos 90 entre 2 nos da a 45. Lo hacemos en una calculadora, muy bien, entre 2. Y luego seguimos ahora, 45, ¿verdad? Aquí este número lo pusimos, ¿sí? Entonces, decimos ahora 45, el número de este lado, 45 entre 2. Vamos a ver, ¿cuánto nos da 45 entre 2? ¿Cuál es el resultado? 45 entre 2. 45 entre 2 nos va a dar, a ver, ya ustedes lo tienen ahí. 45 entre 2 nos va a dar 22.5. Observen que sobró.
hay algo residuo aquí en la división, sobran 5 de último, entonces ese es el resultado de la división. Y entonces vamos a tomar el 3, a ver, ¿verdad? Porque no puede sobrar nada. 45, decimos 45 entre 3, ¿cuánto nos va a dar? Ok, sí, muy bien, 45 entre 3 nos da un 15 peladito, un 15 redondito sin sobrar nada. Entonces es el 3, 45 entre 3, lo ponemos ahí. 45 entre 3 nos da a 15, lo ponemos de este lado y seguimos con lo mismo. Entonces decimos 15 entre 2, lógicamente, por lógica no va a salir parejo. 15 entre 2, si tú lo trabajas así, ¿qué te va a dar? 15, si tú lo vas repartiendo, no lo vas a poder repartir en partes iguales, porque te va a sobrar. Va a dar 7.5. Entonces, no, vamos a coger el 3. Y decimos 15 entre 3 da a 5. El resultado es 5. Entonces, ponemos el 5 acá. 15 entre 3 da a 5. Bien. Ok, entonces ahora cuando tenemos el 5 ya no nos queda mucho. Decimos 5 entre 2, no. 5 entre 3 tampoco. 5 entre 4 tampoco. 5 entre 5 a 1, ese sí. 5 entre 5 a 1. Y ya hemos descompuesto esto en sus factores primos o los básicos, los primeros factores. Hemos descompuesto el 180. Estos que están aquí son los factores primos de esta cifra. Los factores primos. Muy bien. Espero que hayan entendido, y si no han entendido, vuelvan a ver el video para tratar de entenderlo. Ok.